adelante y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Tal vez tú te llames, te consideres cristiano, o tal vez tengas un amigo, un familiar que se considera cristiano y que te envió este video. Tal vez conozcas personas cristianas. Tal vez has oído hablar del cristianismo. O tal vez, repito, tú mismo te identificas ante los demás como una persona cristiana. Pero ¿qué significa eso? Y sobre todo, ¿por qué resulta a veces paradójico para algunos el cristianismo hasta el punto en el que muchos han confesado gustarles el cristianismo, pero detestar a los cristianos? Han habido muchas críticas en el transcurso de la historia, inclusive de grandes personajes como Mahatma Gandhi, que precisamente consideraron a Jesús y el mismo cristianismo como unas enseñanzas buenas, agradables, justas, pero que quienes predican ese evangelio o esas enseñanzas de Jesús con sus vidas, se cumple lo que dice un proverbio popular, y es que lo que se hace con las manos se destruye con los pies, o viceversa. Pero resulta a veces, repito, paradójico el cristianismo como doctrina, como enseñanza, como religión, en comparación con la vida que profesan algunos cristianos. ¿Por qué resulta este contraste tantas veces? ¿Y por qué algunos son desilusionados de la fe cristiana al ver el comportamiento de quienes profesan esa fe? Pienso que es el resultado de interpretaciones de la fe cristiana y sobre todo del papel que cumple el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Creo que una de las porciones más ricas con respecto a lo que significa ser cristiano la podemos encontrar en las palabras del apóstol Pablo cuando les dirigió una carta a la iglesia de Éfeso, de la época del primer siglo del cristianismo. Esa carta, conocida como los Efesios, tiene algunas partes que quisiera compartir con usted en este momento. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 15, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por supuesto, al hacer una lectura inicial a estos versículos, encontramos muchas palabras un tanto extrañas y de pronto le puede sonar a usted como una especie de trabalenguas, tantas palabras y tantos temas que están aquí involucrados, y podríamos desviarnos o entretenernos en hablar acerca de cada una de estas palabras y de todos los misterios que están encerrados en estos versículos. Sin embargo, yo quisiera detenerme en cosas puntuales, porque estos versículos hablan acerca de lo que adquirimos o lo que realmente significa llegar a ser un cristiano o un hijo de Dios. Y para eso voy a destacar algunas de las frases que menciona aquí el apóstol Pablo. En primer lugar, nos encontramos con esa expresión en el versículo 1, en el versículo 3, que dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Esto es una expresión que nos permite saber que la vida cristiana, la vida de un hijo de Dios, tiene que ver con una posición nueva, una bendición nueva de carácter espiritual y de carácter celestial. El creyente no simplemente cambia de religión cuando cree, sino que cambia su condición, su estado. Es un lugar o un estado espiritual y celestial. También habla de que hemos sido escogidos. Ese tema de la elección o escogidos es un tema de controversia que no es el tema que en el que quisiera meterme en este momento, sino más bien en el propósito de la elección. Dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Bueno, si bien ser cristiano es una nueva posición, porque es una posición espiritual y celestial, como lo podemos ver en el versículo 3, estos versículos nos dejan ver que es una condición que también cambia y es lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Hay una repetición aquí de la expresión o del verbo ser. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La vida cristiana es una vida de santidad, una vida que renuncia al pecado. Ser santos y sin mancha delante de él significa estar libres de pecado. No por mérito propio, sino por la obra de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, pero que nos desafía a empezar a vivir en esa limpieza, en esa santidad que menciona aquí el apóstol Pablo. Es una vida apartada del pecado. Y eso es lo que somos, y quiero enfatizar ese verbo con el propósito que tenemos al leer este texto. Es importante enfatizar que somos santos y sin mancha. Y luego el versículo 5 dice, para ser una vez más, ser adoptados hijos suyos. Es decir, que la vida cristiana implica convertirnos en hijos de Dios. Como adopción, llegamos a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Cuando un cristiano entiende lo que significa ser hijo de Dios, lo que va a cambiar en su vida,
aparte de lo que está diciendo aquí, que es una condición nueva, soy hijo de Dios, es un tema de identidad, pero automáticamente cambia el proceder de esa persona, porque se empieza a comportar como un hijo de Dios. Ser hijo de Dios no es simplemente un título, no es simplemente una mención honorífica, se trata de una condición, un ser. Ser hijo de Dios por adopción significa que no tengo que hacer nada previo para convertirme en hijo de Dios, pero que sí se espera de mí un comportamiento posterior, de tal forma que el verdadero cristiano no solamente tiene ese título de cristiano o de hijo de Dios, sino que tiene un comportamiento coherente con esa condición. Lo más absurdo de la vida religiosa cristiana es la incoherencia entre los nombres y los títulos y el comportamiento en la vida, en la forma que hablamos, en la forma que actuamos, en la forma que nos comportamos como miembros de una sociedad aquí en la tierra. Así que implica una condición nueva, un estado nuevo, pero también un comportamiento nuevo. Y así nos sigue hablando el apóstol Pablo acerca de Jesucristo, a través de quien tenemos esa redención. Luego sí, él habla acerca de la importancia, dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, llegamos a adquirir ese perdón de parte de Dios por gracia, es decir, no por merecimiento. No hay ningún cristiano, ningún creyente que pueda pavonearse por el perdón de pecados porque de pronto hizo algo para lograrlo. Es gracia de Dios, es un regalo de Dios el perdón de pecados. Pero es a partir de ese perdón que se espera una vida nueva, un comportamiento nuevo, un estilo de vida coherente con alguien que ha sido perdonado de todos sus pecados por parte de Dios. El versículo 11 dice, en Él, es decir, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Noten bien, tuvimos herencia. Aquí hay un elemento más que tenemos que destacar de lo que significa ser cristiano. Ser cristiano, ser creyente, ser hijo de Dios. Es decir, no solamente nos convierte en sus hijos por adopción, sino que además nos convierte en beneficiarios de su herencia. Dios tiene una herencia para sus hijos. Precisamente por eso, porque somos sus hijos. Tuvimos herencia, dice el apóstol Pablo en el versículo 11. Pero el versículo 12 dice, ¿a fin de qué? Es decir, esa herencia, ese convertirnos en beneficiarios del Padre, de nuestro Padre Celestial, tiene un propósito que está en el versículo 12, a fin de que seamos, una vez más, verbo ser, quiero enfatizar mucho este verbo ser, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El propósito de ser hijo de Dios, el propósito de adquirir esta herencia que nos promete aquí la palabra, es la alabanza y la gloria de Dios, no nuestra propia gloria. No exaltarnos a nosotros mismos, no enriquecernos nosotros mismos. Tenemos un propósito divino que es ser para alabanza de la gloria de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Es precisamente a través de una vida nueva. Es a través del comportamiento del creyente que le estamos dando la gloria a Dios. Jesús mismo dijo por allá en el Sermón del Monte, ustedes son la luz del mundo, les dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Y luego les dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Es decir, la forma como el discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios, logra que se dé la gloria a Dios es a través de un comportamiento, un obrar, un caminar que despierte admiración y que despierte ese deseo de ser iguales. Cuando el mundo, cuando el que no es creyente vea a un cristiano a través de su comportamiento, no a través de su predicación, sino su comportamiento, puede ser atraído a esa fe por el comportamiento de ese cristiano, no simplemente por sus palabras. Tiene que haber coherencia y la luz de la iglesia, la luz del creyente tiene que ser a través de la forma como obra. Pero quiero llamar la atención hacia los versículos 13 al 15, porque quiero llegar aquí a un punto importante. En él, dice Pablo en el versículo 13, en él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ser cristiano también significa tener un sello, tener una marca registrada. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo prometido, y por eso lo dice así, el Espíritu Santo de la promesa. En Cristo recibimos ese sello del Espíritu Santo, pero noten bien la condición que coloca aquí el apóstol Pablo. Dice, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él. La causa o el requisito para ser sellado por el Espíritu Santo es escuchar el Evangelio, escuchar la palabra de verdad y creer en él. No se necesitan otras cosas. Quiero enfatizar eso porque hay quienes de pronto pretenden que para recibir el Espíritu Santo se necesita otro tipo de requerimientos, rituales o evidencias milagrosas o cosas espectaculares. No, es oír la palabra de verdad y creer en él. Y según las palabras de este apóstol aquí en el libro de Efesios, eso es suficiente para ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Es decir, que el Espíritu Santo es las arras. Las arras es aquello que se entrega como cuota inicial de una herencia o de un negocio. En este caso, Él es las arras, el Espíritu Santo es las arras, dice, de nuestra herencia, de la que ya habíamos hablado, la herencia que tenemos en Cristo, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, que ya había dicho el apóstol. Así que el Espíritu Santo nos es entregado como las arras de la herencia que tenemos en Cristo, en la posesión adquirida, como dice aquí, para alabanza de la gloria de Dios. ¿Por qué quería hacer este énfasis en el Espíritu Santo? Hay dos cosas que quiero enfatizar. La primera, para tener ese sello del Espíritu Santo, que es prometido por Dios, que es prometido por Jesús cuando le entregó a los discípulos la tarea de seguir esta predicación, para tener ese sello, basta con creer en Jesucristo. No es necesario otra experiencia, una imposición de manos extraña, una oración extraña. No, escuchar el Evangelio y creer. Si usted cree en Jesucristo, tenga por seguro que Dios no miente. Y su palabra dice que a creer en Él recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Y número 2, quiero enfatizar que recibir o tener el Espíritu Santo se evidencia en lo que hacemos, se evidencia en lo que somos, no en lo que hacemos. Algunos pretenden decirte que si tú tienes el Espíritu debes hacer esto, debes hacer aquello, debes hacer lo otro, especialmente asuntos de carácter milagroso, espectacular
o cosas, adquisición de posesiones, cosas así por el estilo. Incluso hablar en lenguas, hacer milagros. Mira, tener el Espíritu Santo se evidencia en lo que somos, no en lo que hacemos. Dios no quiere o no busca que todos los creyentes hagamos exactamente lo mismo, porque Él nos ha entregado a todos diferentes formas de actuar en la iglesia para edificación. Pero el Espíritu Santo es común, es uno solo para todos. Y el Espíritu Santo es el que evidencia que somos hijos de Dios. Evidencia que tenemos una herencia en Cristo para alabanza de su gloria. Pero es en lo que somos santos, sin mancha, alejados del pecado. Allí es donde se nota la obra del Espíritu Santo, no en las cosas espectaculares que llegamos a hacer. El Evangelio de Jesucristo es muy claro. Este es uno de los tantos pasajes que nos permiten entender ese Evangelio sin desvíos, muchas veces con propósitos engañosos, muchas veces con propósitos corrompidos, que se busca tergiversar la palabra de Dios. Jesucristo es el camino para adquirir la condición de hijo de Dios. Y si tú adquieres esa condición por creer en Él, recibes el Espíritu Santo y estás capacitado por el Espíritu Santo para vivir, actuar, pensar, hablar como un verdadero hijo de Dios. Esa coherencia permitirá que con las vidas podamos iluminar, alumbrar y poder mostrar que Jesucristo realmente es la verdad. Mi nombre es Nelson Martínez, pastor de la iglesia Nuevo Amanecer. Y si usted quiere conocer un poco más acerca del Espíritu Santo, le invito para este domingo a las 8:30 de la mañana y a las 11 de la mañana en nuestros servicios dominicales. Pero si no puede acompañarnos, puede seguirnos a través de nuestro canal de YouTube a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga.